Propuesta curricular de mejora. Antes de iniciar con la propuesta curricular de mejora que lo realizamos los maestros y los trabajadores docentes de las unidades educativas aquí en el país, debo recordar algunos elementos políticos muy importantes para recabar información y en la que precisamente podemos observar nuestro trabajo docente de mejor manera. En el gobierno del señor Rafael Correa se eliminó el derecho de libre ingreso a las universidades públicas. Se cerraron escuelas rurales, hispanas, bilingües y otras se unificaron. Y el docente es desvalorizado y perseguido por defender derechos y pensar diferente. Y hoy en la actualidad, en el gobierno de Guillermo Lasso, continúa la desvalorización y los recortes presupuestarios del Estado. Más de 950 millones de dólares fue recortado en el año 2022 para la educación pública. Y esto conlleva a despidos masivos y cierre de unidades educativas. En ese contexto, planteo la siguiente propuesta curricular. ¿Qué es una propuesta curricular? Es un documento de referencia propio de cada una de las instituciones y de cada etapa. La propuesta curricular la pueden hacer los trabajadores docentes. Recoge los aspectos educativos y organizativos que orienta el trabajo y la toma de decisiones para el logro de los objetivos propuestos. ¿Cuál es la ventaja? Una de las ventajas del proyecto curricular es que se puede ayudar a aumentar la eficacia de la actividad docente porque los profesores somos protagonistas de la elaboración del plan de educación de nuestros estudiantes. El respaldo teórico que tiene la propuesta curricular son tres corrientes: académica, humanista, sociológica o funcionalista. ¿Qué es la corriente académica? Según los de la corriente académica de la teoría curricular, el objetivo de la educación es especializar a cada estudiante en un campo concreto del saber. ¿A qué se refiere la corriente humanística? En la concepción humanística se ve al currículo escolar como un conjunto de conocimientos orientados a proporcionar la máxima satisfacción a cada uno de los estudiantes. 3. Corriente sociológica o funcionalista. Finalmente tenemos la concepción sociológica de la teoría curricular, también conocida como funcionalista. Esta corriente entiende los estudios como una manera de preparar a los alumnos para el mundo laboral. ¿Qué necesidades hemos encontrado? En el caso de la unidad educativa a la que yo pertenezco, tengo las siguientes necesidades. Primero, ausencia de creación de partidas docentes y administrativas. 2. Ausencia de inspectores, poco personal DESE, ausencia de personal UDAI y ausencia personal administrativo en secretaría, conserje y guardia de seguridad. 3. Sobrecarga laboral pedagógica, administrativa y desvalorización del trabajo docente. 4. Sobreexplotación, sobrepoblación de estudiantes en un promedio de 40 estudiantes por aula y 5 estudiantes de necesidades educativas por aula. Y sobreexplotación laboral, porque los maestros y las maestras de las unidades educativas tenemos que hacer todas las funciones que anteriormente se han mencionado en base a comisiones. Comisión de transporte, comisión de higiene y entre otras. Entonces, cabe señalar que estos recortes desde el Estado sí perjudican la calidad educativa y por más estándares de calidad, si no existe el presupuesto necesario, pues realmente nos estamos enfrentando a estas frustraciones que acaba con la labor docente y la verdadera pedagogía. 5. El docente vive una desvalorización de su trabajo. Para las autoridades, el Estado, los padres de familia y el propio Ministerio de Educación, el tutor de grado es responsable de todos los hechos de violencia internos y externos que vive el estudiante. 6. Falta de capacitación continua en lo académico, como son los proyectos disciplinarios, interdisciplinarios, que fue realmente de la noche a la mañana propuestos desde el Ministerio de Educación, pero que en la práctica los maestros jamás nos capacitaron.
No existe socialización de la nueva LOI. El docente no cuenta con los elementos ergonómicos que requiere el proceso de enseñanza-aprendizaje de calidad. Hay una falta de laboratorios, no existen bibliotecas, hay una falta de un coliseo para educación física y no hay bares escolares. Realmente, sin esos elementos de infraestructura, tenemos que trabajar al límite los maestros y las maestras por sacar en adelante a nuestros estudiantes. 9. Existe una despedagogización desde el aula, una pésima salud ocupacional, algo muy grave. El 80% somos mujeres y el 20% son varones. Realmente es una realidad. En este contexto, las maestras son realmente perjudicadas en el tema de salud ocupacional. Recordemos que la maestra también es madre de familia y es jefa de hogar y tiene una familia por la cual tiene que trabajar y por la cual también tiene que llegar con lo que necesita a través de este trabajo tan fuerte que el sistema nos está ubicando. Mencionarles, compañeros, que existe una desorientada juventud y que realmente desde el Estado ecuatoriano no ha habido el apoyo necesario para ayudarles a nuestros jóvenes, a nuestros chicos. No existe el personal especializado para afrontar sus propios problemas y eso requiere de presupuesto. Tenemos jóvenes que realmente se encuentran en una depresión, ya sea por desatención de los propios padres o porque no tienen trabajo, y a esos chicos nosotros tenemos que enrumbar. Existe también una organización de pandillas y drogas en la propia institución educativa, que para nosotros es muy difícil combatirlas, ya que todo nos han limitado. No nos podemos acercar a los estudiantes y mucho menos averiguar de su vida, porque eso se convierte en un delito penal. En vista de todas esas necesidades que acabo de mencionar, concluyo que la única forma de que los maestros, de que la comunidad educativa entienda de que el maestro no es enemigo del estudiante o que el estudiante le vea al maestro como enemigo de clase o que los padres de familia vean en su frustración al único culpable, a los docentes. Nosotros o con mis compañeros hemos dialogado sobre este tema y llegamos a la siguiente propuesta. Primero, gestionar la capacitación para la actualización continua en legislación educativa y la salud ocupacional. Ese es un tema muy importante que lo podemos llevar a cabo a través de talleres, a través del propio DESE, que el DESE, recordemos, ya es una institución que solo sirve para derivar, mas no hace la función de orientar a los estudiantes. Ellos se sienten realmente muy solos y abandonados por todos los exteriores, ¿no? Tanto por el Estado y también por la propia institución educativa. Y en la parte interna también se sienten abandonados por sus familias porque muchos de los hogares, unos son disfuncionales y otros buscan cómo sobrevivir a través de improvisaciones o de emprendimientos en el área laboral. Entonces, esos muchachos requieren esta actualización, capacitación en legislación educativa para que conozcan cuáles son sus derechos y también cuáles son sus obligaciones. Y en este contexto debo recalcar que se ha aprobado un reglamento de la LOI, un reglamento que no tiene nada que ver con la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que tiene muchísimo, en este caso, mucha ambigüedad, no hay seriedad con ese reglamento, un reglamento que realmente nos llama a reflexionar, que no pudo ser aprobada porque se perjudica algunos derechos constitucionales de toda una comunidad educativa. Hoy se dice que el estudiante desde quinto año ya puede quedarse supletorio, algo realmente desde mi punto de vista pedagógico no debería ser, porque se le va a limitar más a los muchachos, porque los niños no solamente
es por el tema de que quieren ser indisciplinados y perder el año, no es así. O por el abandono, tampoco es así. Entonces debemos entender que los chicos, muchos de ellos no tienen para comer y con un estómago vacío, difícil va a ser aprender. Mencionarles también cuál sería la siguiente propuesta: promocionar los talleres y formar comisiones de padres de familia, estudiantes y docentes para trabajar en la socialización, como les había dicho, de los derechos y obligaciones, según la LOI y el nuevo reglamento. 3. Construir una planificación macrocurricular institucional según nuestro contexto enmarcada en la nueva LOI, lineamientos y estándares de calidad que oriente las acciones pedagógicas y organice el proceso de aprendizaje. 4. Gestionar la asignación de personal docente y administrativo en el Ministerio de Educación para la unidad educativa. 5. Coordinar las acciones necesarias para exigir el presupuesto que debe cubrir con los elementos ergonómicos que exige los estándares de calidad para calificar de mejor manera el quehacer educativo. Y sexto, una de las cosas que hemos visto en este transcurrir de tiempo en el área pedagógica, nos damos cuenta de que los estudiantes necesitan leer y entender lo que leen. Leen, pero no comprenden lo que leen. Entonces, primero la lectura es uno de los proyectos que vamos a impulsar desde la Comisión Pedagógica para nuestros estudiantes, porque solo aquel que conoce o lo que entiende, lo que lee, será el cambio que necesita para tener y recuperar una identidad en nuestra unidad educativa, un egresado de la unidad educativa que realmente se sienta orgulloso de ser parte de. Entonces, agradecerles a toda la comunidad educativa lo importante que es la participación a través de esta reflexión que lo hemos hecho gracias al contexto curricular, la unidad, el módulo 4 que hemos podido nosotros visualizar y ver de mucho más de cerca nuestra realidad. Agradezco a todos quienes me habían ayudado en este módulo y hasta ahí sería mi trabajo, la presentación.